Todo bien, todo en orden. Papá callado, todo muy callado. Hola, ¿Qué profe, pasó? ya estamos. Espere que reciben el cheque y corto. Era muy Acá. difícil encontrar una figura, obviamente, que se iba a pasar a los penales. Movete tanto allí por jugadores, movete con testimonios, nos vamos a llegar, obviamente, aquí en La Plata. Dale. Igual no es por faltarle el respeto a la gente de Boca, pero vamos a comenzar. Arranquemos. Arranquemos que hoy día tenemos mucho para charlar. Sí, profe, si Va, nosotros vale, ya terminamos el trámite, nosotros. ya terminan el trámite. Ya No está sé, no sé. terminada, ya. Listo, entonces. Apaguen los teles, entonces. Si ya está terminado, apaguen los teles. Bueno, arranquemos. Arranquemos con esto. Lo que les había prometido. Les había dicho que la idea de los días jueves es arrancar con la parte más de la parte de servicios, más con la parte de la capa de transporte. Es más, justamente el tema de hoy, el tema de la clase de hoy en particular, tiene que ver justamente con capa de transporte. Es lo que vamos a estar viendo y charlando hoy día. Antes que nada, repasemos. ¿Se acuerdan cuando arrancamos arrancamos el año, que estuvimos hablando de las redes, que yo les intenté vender un poco del por qué tenían que aprender redes, de cómo en Argentina va subiendo el nivel de tráfico, cómo fue esto, las redes fueron creciendo y cada vez más y más y más gente están metidos en internet, y todo esto era antes de la pandemia. O sea, todo esto son datos que surgían desde antes de la pandemia. Como la gente de Cabase es un organismo sin fines de lucro que nació como una cámara de bases de datos y de sistemas en Internet, y terminó convirtiéndose en la cámara de proveedores de servicios de Internet de Argentina. Saca datos estadísticos de cómo es el tráfico de Internet, cuáles son los días que más se utilizan, cuáles son los picos, cómo es el comportamiento los fines de semana, cómo son los comportamientos los días de semana. Y una cosa interesante también que habían surgido es que marcaba cómo cambia el tráfico de las redes dependiendo si es un día de lluvia o si es un día soleado. Claro, los días de lluvia, cada vez la gente prefiere quedarse en sus casas, la gente prefiere quedarse capaz que viendo una serie por Netflix, quedando viendo una serie por internet, entonces consume más ancho de banda. ¿Qué es lo que típicamente hace de noche? O sea, lo típico es que la gente durante el día está trabajando, ¿cierto? Y a la noche, cuando llega a sus casas, es cuando empieza a hacer uso del tráfico domiciliario. No sé si se acuerdan cuando arrancó la pandemia y que todo explotaron y que se quejaban de que no había ancho de banda y que esto y que el otro. En realidad saltó la Cámara Argentina de Base de Datos, saltó Cabase, y en realidad lo que dijo es que todo el día, todos los días, se comportaban como si fuesen días con lluvias. Y claro, esto quería decir, que desde la mañana los enlaces se saturaban y durante todo el día hasta la noche no se dejaba de consumir ancho de banda. O sea, básicamente lo que estaban indicando es que todo el día durante la pandemia se comportaban de esta manera. O sea, se comportaba como típico caso de cuando llovía, que la gente se quedaba en sus casas. Esto fue lo que comenzaba. Y se acuerdan que al principio, la primera clase, estuvimos charlando de esto, justamente, cómo funcionaba Netflix. Y yo tomé el caso de Netflix para contarles un poco de cómo era la arquitectura de Internet, para contarles cómo estaba armado Internet, para simplemente darle un contexto, analizar un caso, usé Netflix. Bueno, ahora que vamos a retomar el tema de las capas un poco más altas, el tema de las capas de transporte y las capas de aplicaciones, también lo vamos a ir basando en algunos de estos OTT. Guarden ese nombre, OTT. Las OTT son estas empresas que están on the top, o sea, que están por arriba
las redes y servicios, y justamente son las que están brindando servicio más allá de la red, más allá del proveedor de Internet. O sea, Netflix, Google, Amazon, Facebook, todas estas empresas, ¿cierto? No son proveedores de servicio de Internet, sino que en realidad lo que hacen son empresas que brindan servicio y que necesitan que otras empresas brinden el servicio de Internet. Necesitan que otras empresas tengan sus redes bien aceitadas para que el servicio de ellos se vea bien. Entonces, ellos en realidad están por arriba de las redes, o sea, son servicios que están por arriba del servicio de acceso a Internet. Bueno, repasemos un poco esto de los fundamentos de Internet. ¿Se acuerdan que estuvimos charlando de que la estructura de Internet estaba dividida en 3 niveles, del tier 1 al tier 3? Tier 1 era la columna vertebral, 3 tiers son los proveedores finales, los proveedores de servicios de Internet son los tier 3, y los usuarios finales, el usuario domiciliario, digamos, lo que hace es consumir servicios de un tier 3. Entonces Internet está conformado de esta forma, o sea, esto no es teoría, esto es práctica. En la práctica está armado de esta manera. Hay empresas que se dedican simplemente a tener presencia global, presencia internacional, tienen puntos de presencia, se llaman POP, P-O-P. Tienen pocos puntos de presencia en cada país, pero se encargan o se preocupan por estar en la mayoría de los países. Es más, es una exigencia estar por arriba de el 90% de los países, estar presente para ser considerado un tier 1. Si no, se es un tier 2. O sea, si simplemente se tiene una presencia regional, se tiene presencia en toda Latinoamérica, se tiene presencia solamente en Argentina, se es tier 2. Los tier 2 justamente son estas empresas que tienen fibra tirada en muchos lugares y que a su vez le brindan servicio de conectividad a los ISPs. El ISP es mucho más local, o sea, el ISP, por más que hayan empresas que sean nacionales, o sea, que vendan Internet en todo el país, básicamente en cada punto, en cada ciudad, en cada lugar, tienen desplegada una red, tienen desplegado lo que se conoce como última milla, que es el cablecito que va desde el nodo, desde el punto de acceso de ellos hasta el cliente. Jerónimo hoy comenta Lumen. Lumen es un tier 1. Lumen es un tier 1, o sea, está por arriba de todos. Justamente, que es lo que era INSAT, o sea, nació como INSAT, era Global, fue CenturyLink y ahora se llama Lumen. Volvió a cambiar a Level 3 y ahora está Level 3, CenturyLink y ahora se llama Lumen. O lo compró Lumen en realidad. Y yo me enteré que le cambiaron el nombre de vuelta. Ya no es más Lumen. Así es, hoy me enteré que le cambiaron el nombre de vuelta. Bueno, pasa que es movido el mercado del tendido del cable, de los dueños del cable. Entonces, claro, habíamos dicho que justamente acá donde entra todo este tema de ruteo, que para llegar de un lugar al otro, en ciertas ocasiones, por más que estén en la misma ciudad, por más que dos proveedores de servicios de Internet brinden servicios en el mismo lugar, si esos proveedores de servicios de Internet tienen diferentes proveedores, posiblemente 2 casas que se encuentran en la misma cuadra, el tráfico termine subiendo hasta la columna vertebral de Internet, dígase, se tenga que ir hasta Miami y después volver a irse a la cuadra, a la casa que está un par de casas más allá. Pues justamente la arquitectura de Internet depende de esto, nadie obliga acá en Argentina, nadie obliga a que estén todo el mundo conectado con todo. No es, por ejemplo, en otros países, por ejemplo en Chile, se les exige a todas las operadoras que el tráfico nacional, de origen nacional, destino nacional, no puede salir del país. Eso es la reglamentación de Chile en los servicios de comunicaciones, es así. O sea, el tráfico local no puede salir del país. En cambio en Argentina esa reglamentación no está, por lo cual dos personas
¿cierto? Que se quieren comunicar dentro de Argentina, posiblemente el tráfico se vaya hasta Estados Unidos y vuelva. Esa es la situación. En algunos casos ustedes también estuvieron viendo, creo que en algunos casos lo estamos viendo, por ejemplo con el tema de Discord. Discord tiene sus servidores en Brasil. Entonces, para algunos casos, el paquetito va desde Mendoza, Buenos Aires, Brasil, y para otros casos, sobre todo los que tienen la cooperativa eléctrica, los que tienen DirecTV, que están en la cooperativa eléctrica, como ellos le compran a Lumen, el tráfico se va hasta Miami y de Miami baja a Brasil. Entonces se da toda la vuelta para llegar a los servidores de Discord que están en Brasil. Y esto es típico, esto es lo normal y es lo que pasa en Internet. Una de las empresas justamente, hablando de empresas de Tier 2 que están acá en Argentina, que la recién mencionaba Jerónimo, es Silica Network. Silica Network, que nació hace ya casi, creo que 10, 12 años, con una fibra óptica que iba desde Buenos Aires a Santiago de Chile, pasando por acá por Mendoza, hoy tiene una red bastante linda. Ha hecho un despliegue nacional bastante grande. En los últimos años, desde el 2018, está trabajando mucho en esta interconexión, en lo que se conoce como la red Copérnico, que es justamente la interconexión por todo el norte argentino. Y esto es básicamente un Tier 2. O sea, este tipo de empresas son las que existen, están, realmente no le venden al usuario final. Silica Network no le vende a un usuario final. Silica Network lo que hace es venderle a Tier 3, a empresas que consumen mucho ancho de banda. O sea, si ustedes quieren contratar 100 megas, Silica posiblemente no sea la empresa que tienen que hablar, para que tienen que hablar. Bueno, y todo esto, al final, ¿cómo funcionaba Netflix? ¿Se acuerdan más o menos cómo funcionaba Netflix? Sí, había unos servidores que se encargaban de hacer de caché, digamos, para que todo el transporte de datos no tenga que subir hasta Estados Unidos, donde está, no sé, calculo yo que el servidor principal de Netflix. Así. Exactamente. Básicamente, hay unos servidores centrales, hay un sitio central de Netflix, hay un repositorio central. O sea, en algún lugar único, unificado, tiene Netflix absolutamente todo el contenido multimedia que tiene disponible, pero la realidad es que los usuarios no consumen de ese único repositorio. Lo que ha hecho Netflix es distribuir servidores en distintas partes del mundo, en distintos servidores en distintas partes del mundo, reparte el contenido en esos servidores y lo que hace un cliente cuando se conecta a Netflix, Netflix le dice, bueno, anda a buscar las películas al mejor de estos servidores. Fíjate cuál es el que te queda más cómodo de estos 3, 4, 5 servidores y bajar las películas de alguno de estos servidores. Esto es lo que hace. Y claro, lo que hace es justamente para tratar de evitar dar toda la vuelta. Dice, bueno, si vos estás en este lugar, si vos estás en este sitio, ¿cierto? Y lo que yo considero que están los servidores más cerca, y son estos par de servidores. Andá y verificado, porque también hay un chequeo que va por detrás. Verificalo, fíjate y usa el servidor que mejor te venga y que tenga el recurso. No sé si se han dado cuenta que por ahí las películas que son más populares, las que son las series que está viviendo todo el mundo, ¿cierto? Ustedes le ponen play y ahí nomás se empieza a descargar y la calidad es bastante buena. Pero si de repente empiezan a buscar algo extraño, alguien que nadie mira, empiezan a buscar algo, una película vieja y que ha quedado olvidada en el tiempo, y le ponen play, ¿cierto? Posiblemente tarde en cargarse, tarde en arrancar esa película, y a su vez después la calidad sea mala, pero es mala no porque esté grabada en mala calidad, sino porque está desde un servidor muy lejano. Y otra cosa que hace Netflix, que hace YouTube, que hace Amazon, que hacen todos los servicios de streaming, la calidad es adaptativa. La calidad depende del ancho de banda que tenga el cliente.
van variando la calidad, van ajustando la calidad, depende la disponibilidad de ancho de banda que tenga el cliente. Bueno, más allá de lo que comenta Sergio, que también es un tema también que lo tiene en cuenta Netflix, es que no todas las películas están disponibles en todos los países. Hay un tema también de licencia, de permisos de reproducción y demás, y no están, igual que YouTube con las canciones, no todo, o Spotify, no todas las canciones están disponibles en absolutamente todos los países. Entonces sí, también hay un tema de restricciones de ubicación geográfica. Profe, Sí, bien. justo esa cuestión que usted decía que el tráfico va, por ejemplo, hasta Estados Unidos y vuelve. Sí. Eso tienen como sectorizado la red por de dónde viene y a dónde va, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Netflix o los proveedores de servicios de Internet? Los proveedores de servicio de Internet. Sí, tabla de ruteo. La tabla de ruteo. A O sea, nivel red esto gigante. bien, bien. Y hay un tema que surgió el año pasado que se armó bastante interesante. Internet va creciendo. ¿Cuándo el artículo? Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Ux. Fíjense, a ver. Ahí le tiro en el chat. Si se fijan, fue a principios, perdón, fue a principios de este año, marzo de este año. ¿Qué es lo que, qué problema surgió? Justamente lo que estabas comentando, las tablas de ruteos empiezan a crecer, porque empiezan a haber más proveedores de servicios de internet, más redes, empiezan a publicar en las redes, y claro, la tabla de ruteo de los tier 1, ¿cierto? Empieza a crecer. Los tier 1 tienen una ruta para cada una de las redes conocidas de Internet. Entonces, hubo un problema, revisar si, que fue el año pasado. Había un problema de que no todos los routers soportaban tantas rutas. Hay rutas, había muchos routers todavía en producción que solo soportaban 1024 rutas. O sea, tenían un límite de rutas. Entonces, con el crecimiento que había con Internet, tuvieron que salir corriendo a cambiar router por versiones más nuevas, por router más nuevos, pero tuvieron un problema de tamaño de tabla de ruteo. Eso fue un problema real, que no lo buscaré, pero me parece que fue el año pasado. Esta noticia es de este año, pero el problema creo que surgió el año pasado. Y que ahí cada uno de los clientes BGP le dan una dirección, una ruta en la tabla de ruteo y tienen 1024 rutas. Exactamente, sí, exactamente. Digamos, alguien de todo esto, o sea, todos los equipos que están acá arriba, tienen que conocer todos los destinos de Internet. Este router tiene que conocer todas las redes que están acá abajo. Este router tiene que conocer todas las rutas que están acá abajo. Este router, todo lo que está acá abajo. O sea, todos los routers de acá arriba. Este router que está acá abajo puede conocer un par de rutas y el resto lo tira por default que para arriba. Capaz que conoce 500, 1000 rutas. Pero este equipo que está acá arriba necesita conocer absolutamente todas las rutas. Tiene un registro por cada red publicada en Internet. Entonces, eso es un problema, porque la tabla de ruteo de estos equipos termina siendo gigante. O sea, no cualquier equipo puede manejar toda la tabla de ruteo de Internet. ¿Estamos? ¿Después eso respondo a tu pregunta? Sí. Perfecto.
Entonces, claro, como bien habían comentado, claro, lo que ha hecho Netflix, lo que decidió hacer Netflix fue justamente repartir distintos proveedores distintos servidores, ellos les llaman OCA Server. El OCA Server es el servidor de contenidos de Netflix, lo repartió en distintos lugares y justamente para evitar que el tráfico subiera hasta la parte más alta. O sea, que el tráfico se tenga que ir hasta Miami y volver. ¿Por qué? Y porque algo que habíamos estado charlando a principio de año también, se lo había comentado, es que el ancho de banda disponible, el throughput disponible, varía según la calidad del enlace. O sea, depende las características del enlace de que ustedes tengan, cómo esté armado este enlace, dígase el tema de el tiempo de ida y vuelta, el RTT, el tiempo de ida, el round robin, el round time, round time trip, el tiempo de ida y vuelta de extremo a extremo, ¿cierto? Determina la eficiencia de la conexión de Internet. No importa si ustedes tienen un enlace de Internet, si el proveedor de Internet de ustedes les da 100 megabits. Si ustedes se conectan a donde ustedes se quieren conectar, tienen 300 300 milisegundos de demora. Si ustedes desde donde se quieren descargar el video, desde donde se quieren descargar la película, la canción, lo que fuera, tienen 300 milisegundos, el ancho de banda efectivo no supera el mega y medio. O sea, no supera el mega y medio, o no llega a los 2 megas si tiene un retardo de 300 milisegundos. O sea, el rendimiento de la red no depende del ancho de banda del proveedor. Depende de qué tan lejos en tiempo esté ese servicio. Fíjense, si nosotros tenemos una conexión y tiene 300 milisegundos, y por esas casualidades de la vida tenemos el 1% de paquetes perdidos, y tenemos el 1% de paquetes perdidos, lo que nos va a dar esto es que el ancho de banda no llega a los 400K. O sea, fíjense que el ancho de banda real, el ancho de banda efectivo, no depende del cuánto el proveedor les dé a ustedes. Depende de la calidad del proveedor, porque ese 1% de pérdida depende de la red del proveedor, depende de la calidad del enlace y depende de qué tan lejos esté lo que ustedes quieran consumir. Si ustedes quieren consumir algo que está muy lejos, ¿cierto? No van a tener siempre van a tener una tasa baja de transferencia. Y fíjense cómo influye la pérdida. Porque 300 milisegundos sin pérdidas, o con una pérdida despreciable, una pérdida de paquetes despreciable, la tasa de transferencia son casi 400 megabits. Entonces, justamente, y ahí empieza a notarse la diferencia de la calidad de los proveedores de servicios por aire, de los que hacen proveedores de servicios por internet por antena, y los que hacen servicios de proveedor por cable, fibra, cable, lo que fuera. Todo lo que es por cable tiene menor tasa de pérdida, entonces, fíjense, pueden consumir mejor ancho de banda, pueden consumir más ancho de banda. Profe, ese planteo que está haciendo ahí es desde la PC que se está haciendo la conexión hasta el servidor donde están alojados los datos. Exactamente, de extremo a extremo. Esto es de extremo a extremo. Exactamente. Perdón, ¿y cómo obtenemos el RTT, el dato ese? Ah, el ping. Ah, bien. En realidad, ya lo vamos a estar charlando. En realidad, las comunicaciones TCP, las comunicaciones en capa de transporte, no tiran ping, sino que
miden en base a la ida y la respuesta. Como ellos mandan paquetitos y reciben paquetitos, usan esos mismos paquetes para para medir los tiempos. O sea, las conexiones TCP no necesitan usar tirar un ping. Si vos querés saber, sí vas a tirar un ping. Otro tema interesante de todo esto, y ahí sí, y acá sí empieza a decir, bueno, esta es la tasa teórica. Esta es la tasa teórica que podríamos llegar. La tasa teórica que podríamos llegar, dijimos, yo tengo 300 milisegundos. No voy a tener pérdida. Profe, eso del MSS, 1460 bytes, ¿no sería 1,5 MB? ¿Mm? Lo del No, MSS, eso dice byte. por eso. Eso es un K y medio. Dice un K y medio. Ah, un K y medio. ¿Y por qué cuando le pone calcular sale en... Ah, porque claro, el otro es en bit y este es en byte. Está bien, está bien. ¿Qué es el MSS? Pregunta de examen. El tamaño Máximo... del segmento. Sí, el máximo también. De segmento. Tamaño del segmento. Exactamente. Y depende. ¿De qué depende? Del MTU. El MSS es el MTU menos la cabecera IP. O sea, restando las cabeceras, la carga cabecera TCP. La carga útil. Y la carga útil en capa 4. Eso es el MSS. Que justamente acá está la formulita. Es el MTU menos los 40 bytes de la cabecera IP y la cabecera TCP. Eso da 1460. Por eso es 1460. Si ustedes bajan el MTU, si ustedes agarran al MTU de una interfaz y de 1500 se la bajan a 1400, claro, acá deberíamos poner 1360. Si le bajan la MTU, deberían bajarse también acá. Bien, supongamos... Profe. Sí. Perdón. Cuando, por ejemplo, al hablar de estas conexiones, sí, que se cae el ancho de banda a tener mayor latencia, es el mismo planteo que hacían el lunes con lo de... Perdimos 2-1 con Tigre, culeado, queda de River. Ustedes vienen ganando por penales, me chupan una pija, Boca, River. Yo quiero que nosotros ganemos, ¿viste? Cualquier siendo chilena. ¿Qué me calienta Boca, River a mí, culeado? Me chupa la pija. El micrófono. Y me cuenta de River hoy. Diego. Lo único que vi. Diego. Bueno. Sí, pero vamos, sigamos. Sí. ¿Qué me decías, se me fue la pregunta. Creo que te la voy a responder. Sí. Te la voy a responder como en 10 diapositivas. El MTU, ahí ponemos el valor por defecto o ahí, por ejemplo, puso 1460, ¿verdad, profe? Sí, 1460 porque esto es MSS. El MSS es el MTU menos 40 bytes. Está. 40 bytes Sí, está. porque es lo que suman la cabecera IP más la cabecera TCP. Perfecto, sí, está. Ahí Ya está. entendí los 1460. Bien, supongamos una conexión no tan mala. ¿Cierto? 150 milisegundos. ¿Sí? Si calculamos y sin pérdida. ¿Sí? Bueno, eso nos va a dar 778 en teoría, 778 megabits. ¿Sí? Digo bastante, pero... Y si yo tengo 778 megabits y tengo un retardo de 150 milisegundos, teniendo en cuenta el tamaño de los buffers, del TCP, me da 3 megabits.
sea, una conexión el teórico de 700 megas, ¿cierto? Llevado a la práctica, a la práctica y con la capacidad del tamaño de la ventana, del buffer, ¿cierto? Para que hemos definido, que es el valor estándar, ¿sí? Esa conexión nunca va a superar los 3 megabits. Teóricos, habíamos dicho 150 milisegundos acá, para tener toda la misma formulita, 778, 150 milisegundos de vuelta acá. Dijimos, un MSS de 1460 con 150 de milisegundos de ida y vuelta, sin pérdida totalmente despreciable, la teoría nos dice ancho de banda de 780 megabits. 880 megabits con 150 milisegundos de retardo, pero llevándolo a la práctica, teniendo en cuenta el buffer que necesita la computadora para poder manejar esos anchos de banda, la realidad es que el rendimiento útil que va a poder generar un dispositivo, ¿cierto? Son 3,5 megas. Entonces, si tienen 150 milisegundos de demora, en la práctica no pueden superar los 3 megas y medio. Entonces, fíjense en lo importante que es desde dónde me voy a consumir el recurso, desde dónde voy a estar consumiendo, o lo importante que si ustedes trabajan en una empresa proveedora de internet, trabajan como una empresa que presta servicios de internet, lo importante de que la red de ustedes esté sumamente optimizada. O sea, justamente porque es el servicio que van a estar brindando. O sea, el servicio de ustedes va a depender justamente de esto. La calidad de la red, lo que van a poder consumir sus clientes, va a depender justamente de qué tan baja sea la pérdida de paquetes y qué tan baja sea la latencia que le agreguen ustedes a la red. Y claro, ese es el motivo por el cual lo que hizo Netflix fue empezar a repartir servidores por distintos lugares de internet. Claro, en vez de que la gente, en este ejemplo sacaba la página de Netflix, en vez de que la gente de Australia se tengan que ir a buscar las películas hasta Estados Unidos, lo que hizo fue colocar un par de servidores en Australia, entonces la gente que está en Australia consume las películas desde ahí mismo. Entonces tiene mucho menor latencia, y con eso logra poder tener más ancho de banda y logra que las películas tengan mejor calidad. Por eso justamente pueden ver películas en 4K para poder, justamente porque tienen una tasa de transferencia mucho más grande. Y es básicamente eso, ese es el objetivo. A todo esto, que si quieren les paso el enlace, hay una serie de escritos dando vuelta a internet que justamente permiten poder descubrir o fijarse cuáles son, desde dónde van a estar consumiendo ustedes las películas. O sea, las conexiones a Netflix. Fíjense, ahí va a estar haciendo un par de calculitos. ¿Qué es lo que determinó? Y yo en mi casa tengo claro, este es el IP mío, este es el IP que yo tengo hackeado. Este es casi el sistema autónomo al que pertenezco, cómo está publicada esa red en internet, el prefijo BGP está publicado de esta manera, y pertenece, todavía está el nombre de Telmex, esta red. Pero básicamente claro, la empresa Claro. Cuando este programita, ¿cierto?, fue y le preguntó a Netflix y le dijo cuáles son los servidores OK disponibles, agarró y Netflix le respondió y le dijo, mira, hace pruebas de velocidad con todos estos servidores y fíjate cuál te viene mejor. Si se fijan, Claro tiene dos servidores. Hay dos servidores que son de
de Netflix y están en la misma red de Claro. Entonces, si yo intento ver qué latencia tengo hacia esos servidores, 20 milisegundos. Entonces, el throughput, el ancho de banda que yo voy a tener efectivo contra este servidor, ¿cierto? Es bastante bueno. Pero si fíjense que también me sugirió, por cómo está armada la red de Telecom, Netflix cree que este servidor me puede llegar a servir. Está en Italia. Este servidor está en Italia. Entonces, me dijo, también fíjate si este servidor te sirve. Pero claro, ese servidor está a 160 milisegundos. Entonces, si me intento bajar la película de ese servidor, va a andar mucho más lento. O si no, fíjense, tenemos acá un par de servidores en Estados Unidos. 40 milisegundos. Entonces, la realidad es que cuando la aplicación de Netflix, la aplicación de Netflix, el cliente de Netflix, lo que hace en realidad son pruebas de velocidades contra estos 5 servidores, ¿cierto? Y se queda con los mejores. Se queda con el mejor. Claro que también depende de qué película quiero ver. Claro, lo primero que va a hacer es buscar las películas en los servidores más rápidos y después lo va a ir buscando en los servidores que son más lentos. Pero estos son los 5 servidores que me ofrece Netflix para que yo descargue las películas. Y los voy a consumir en orden de rendimiento. Primero lo más rápido, después los más lentos. Así como funciona Netflix en todo esto. ¿Ese programa se puede usar para cualquier servicio? No, es un programita que hizo una gente del CONICET, de acá de Argentina, porque también estaba haciendo un estudio de cómo estaban conformadas las redes de acá de Argentina, y es exclusivo para consumir, para verificar este servicio de Netflix. Porque la mayoría de los servidores de juegos están en Brasil. O sea, en realidad, en la mayoría de los casos, terminás consumiendo los servicios de Brasil, Amazon, que es uno de los proveedores de servicios más grandes, de servicios cloud. Es más, si se fijan, la gente de Netflix consume Amazon. O sea, todas las películas de Netflix, están alojadas en los servidores de Amazon. Es el repositorio principal donde tiene todo el catálogo de películas, no para ofrecerlos, sino que desde donde alimenta los servidores OCA, eso está en Amazon. Amazon también ofrece recursos virtuales, recursos de máquinas virtuales, y la mayoría de los servidores de juego también usa Amazon, y el data center más cerca de Amazon está en Brasil. Entonces, el problema está que hacia Brasil, ¿cierto? Normalmente se tienen 150 milisegundos. Y contra los servidores de Europa, peor todavía. Sí, no, pero la duda mía es porque cuando usted tiró ahí ese escaneo donde prueba los servidores de diferentes locaciones, el de Estados Unidos le tiró 48 milisegundos. La pregunta es porque yo en los juegos, por ejemplo, puedo elegir, por ahí hay juegos que te dejan elegir a qué servidor te querés conectar, o también una herramientita de estatus que te dice, por ejemplo, si te conectás al servidor de Brasil tenés 40, si tenés al de Perú 60 y no sé, por ejemplo, Estados Unidos 150. Lo mínimo que he visto yo en todas las redes que he tenido, que a Estados Unidos son 150 milisegundos, más o menos. Obviamente, calculo yo que depende cómo esté ruteado, pero 48 como le salió a usted, me pareció re poquito. Bueno, igual acá también, nuevamente, es hacia dónde estén conectados estos servidores. Fíjate, acá estoy haciendo una traza hasta este servidor, y a pesar de que está en Estados Unidos, fíjate que la mayoría son IP privados. Entonces yo te diría que es un servidor que está en Estados Unidos, ¿cierto? Pero está en la red de Claro. Y por eso también la velocidad. Perfecto. Eso es lo que yo también, haciendo esta traza, yo calculo que, fíjate, nuevamente, es una mala práctica, pero por el problema de los agotamientos de los IP públicos, muchos proveedores de servicios de Internet, el ruteo interno lo hacen a través de IP privados.
Entonces fíjate cómo viene todos IP privados, y hasta que llega al final a un IP. Eso debe ser como un LAN to LAN hasta Estados Unidos, ¿verdad? Queda todo dentro de la misma red del proveedor. Queda absolutamente todo este tráfico queda a través dentro de la red del proveedor. Fíjense que ahí lo acabo de largar, me largó otros IP distintos. Fíjense que ahora me largó a un IP 23. A ver, espérenme un segundo. 198, sí, me largó un IP diferente. Veamos este otro IP. Ahí fíjense este salto. Fíjense cómo cambia el salto de 20 milisegundos. Fíjense, hasta acá, esto debe ser todavía red de Claro. Hasta acá, hasta el salto 8, debe ser la red de Claro. Y esto ya no es la red de Claro. Este equipo debe estar en un NAP, en un IPX. Ya vamos a repasar de vuelta ese concepto. Pero fíjate cómo salta, cómo la demora la tengo al momento de salir de la red de Claro. Profe, una consulta, no sé si se puede. En el del salto 8, ese IP, ¿usted lo puede ubicar? Digamos, no sé, creo que había una página para buscadores de IP que te dice más o menos de dónde está. Sí, pero ese IP no, porque es un IP privado. Ah, Lo bien, que vos bien. estás hablando sí se puede hacer y tiene que ver con IP públicos, pero no tenés la geoposición de los IP privados. Los IP Perfecto. privados tienen geoposición. Eso es lo que estabas hablando, se llama GeoIP. Y sí, puedes agarrar un IP, por ejemplo, ese IP que pusimos público, puedes poner un IP público y te dice dónde está ese IP público. Perfecto. Y fíjate que tienes hasta las posibles coordenadas, de dónde puede que esté ese IP. Perfecto, profe, gracias. No hay que. Este es uno de los servicios de IP, de GeoIP más comunes que utilizan la mayoría. Tiene una base pública gratuita y una base paga, una versión paga de esa base de datos de acceso, de ubicaciones. Pero no, basados en esto, justamente en esa base de datos de geoposición de los IP, claro, lo que yo les comentaba, mi petición llega a la gente de Netflix, llega con un IP, Netflix sabe cuál es el IP de origen, ¿cierto? Y dice, este IP, ¿cierto? Está en Argentina, y está en la red de Claro. Claro, si está en Argentina y está en la red de Claro, le voy a sugerir una serie de servidores basados en eso y la gente de Netflix también tiene acceso a esa base de datos que yo les acabo de mencionar de IP ubicaciones. Y así ayuda a determinar a qué servidor OCA ir a buscarles el servicio. O sea, si estás en Argentina y estás en Claro, te conviene usar estos servidores que están en este lado. O este es el listado disponible. Entonces fíjense, acá entra mucho en juego todo lo que son los NAP y los IPX, estos puntos de intercambios de la red, puntos neutrales que no son de nadie, que permiten facilitar la comunicación. Y también entra en juego, no sé si han utilizado esta página, fast.com, ¿la han utilizado? Sí, el medidor de velocidad de Netflix. Exactamente. En realidad Gracias. Netflix publicó este servicio para que cualquiera lo pueda utilizar, pero en realidad lo desarrolló para que la aplicación de ellos consume este servicio. La aplicación de Netflix, el aplicativo que corre en el teléfono de ustedes, en el televisor de ustedes, mide la velocidad de conexión contra este sitio. Entonces, ese es el objetivo real por el cual desarrollan este sitio. Justamente para que el aplicativo se descargue el listado de cuáles son los servidores OCA y después, utilizando el servicio de FAST, le pega, hace un speed test a cuál es de estos servidores, cuál es el que mejor ancho de banda tiene, cuál es el que menor latencia tiene para poder utilizar, así como empieza a jugar todo esto.
Y estos son los servidorcitos que yo les comentaba que manda Netflix. Estos servidorcitos de color rojo con interfaces de gigas a fibra. O sea, estos son interfaces de 10 gigas de ancho de banda. Cada una de estas son placas de 10 gigas. Y estos son los servidorcitos que mandan de caché. Este es el caché que está en realidad está en la oficina que está al lado de Cabase, en Buenos Aires. Cabase en realidad no tiene los cachés, el IPX, el NAP, punto intercambio de datos de Cabase, no tiene el caché, sino que es una empresa que está ubicada justo al lado y tiene una fibra interconectada hacia Cabase. En realidad no está en el NAP por una política de Netflix, que Netflix no se lo da a unas organizaciones, sino que los cachés se lo da a empresas, para poder tener una obligación comercial y legal con la gente que tiene el caché, para que si alguien se manda una cagada, poder ir en contra de alguien. Entonces, bueno, así es como funciona esto. Netflix desarrolló por su cuenta, que genera sus servidores, los crea, los configura, los envía, ¿cierto? Hay empresas que se dedican y facilitan este trabajo. Y son empresas que se llaman, que brindan el servicio de CDN. CDN son redes de distribución de contenidos. O sea, ustedes pueden contratar el servicio para que justamente el contenido que ustedes necesitan esté distribuido en distintas partes del mundo. Y por ejemplo, Microsoft lo utiliza. Microsoft con las actualizaciones de Windows antes se descargaban directamente desde Microsoft y desde ya hace un par de años lo que hace Microsoft las distribuye en todo el mundo a través de esta red de distribución de contenido. En realidad utiliza Akamai. Akamai es una de las empresas más grandes de distribución de contenido y es más, Netflix también utiliza Akamai para hacer distribución de contenido porque nuevamente, es la empresa de distribución de contenido. Es la empresa que brinda, la empresa más grande en esto, justamente en tener una red de distribución de contenido. Dígase AVG, dígase Sophos, dígase Windows Update y varios más utilizan servicios como esto justamente para eso. Para no tener que ellos tener un servidor gigantesco con muchísimo ancho de banda y para que las actualizaciones se descarguen más rápido al estar más cerca de la gente que necesita consumir. Profe, Dime. esa cuestión es justamente de Akamai y lo sé, en eso se puede hacer una cuestión interna también. Por ejemplo, en una red interna yo hacer un servidor de descargas de actualizaciones u otras cuestiones. Sí, pero ya no tanto. Sí, pero ya no tanto. Antes era muy común y lo que vos estás planteando es tener un servidor proxy. No una no se llama red de distribución de contenido, sino lo que vos estás mencionando se llama un servidor. Básicamente, ¿qué función cumplían los servidores proxy? Lo ponías en el medio entre los clientes e internet, lo colocabas en el medio, el cliente le preguntaba, le hacía la petición al proxy, el proxy iba, buscaba el contenido, ¿cierto? Lo guardaba en su disco y se lo daba al cliente. Para el segundo cliente, en vez de ir a buscar al internet, si lo tenía guardado, se lo entregaba desde el caché. Es como tener como el caché del navegador, pero tener un caché en la red. Eso es la función que cumplen los servidores proxy. Los web proxy. Eso es básicamente la función que cumplen todavía. Ya no tiene tanto sentido o ya no tiene tanto poder de almacenamiento por una cuestión que se llama HTTPS. El HTTPS encripta los datos de extremo a extremo, desde Google o desde Netflix hasta tu máquina. Los datos van encriptados, por lo cual el proxy que está en el medio no sabe lo que está pasando, no puede hacer caché de contenido y ya no tiene sentido. Ya no puede, hoy por hoy, eso ya no lo puedes hacer. Ese caché de contenido de forma local. Para el caso que esto así genérico. Por ejemplo, para el caso de Microsoft tiene un servicio que se llama WSUS, que vos lo puedes instalar en un Windows Server. Vos lo puedes instalar el servicio de Windows en un Windows Server. Instalás WSUS y le puedes decir a tus máquinas de tu empresa
¿cierto? Que vayan a ese servidor a buscar las actualizaciones y no salgan a internet. Entonces, el servidor WSUS de Microsoft, que es un producto, tenés que tener licencia y demás, toda esta historia, lo instalás en tu máquina, en tu empresa, ese servidor descarga las actualizaciones, un solo servidor, y tus 40, 50, 500 máquinas de tu red interna consumen el servicio de ahí. Eso lo podés hacer. Después la gente de Norton, la gente de McAfee y la gente de... se me fue el nombre, ¿sabes? Pero no es, pero seguro también lo tiene. También tienen un producto similar que hace esto. Tiene una consola para que las empresas grandes una sola máquina se descargue las actualizaciones y se distribuyan. Pero nuevamente, eso es propio de cada producto y es propio de cada marca. Sí. Le pregunto otra cosa, justo con lo del proxy, ¿puede ser que el proxy también guarde lo que son las conexiones que hace cada equipo hacia afuera? Registra, sí. Guarda registro esas conexiones. Justamente eso sí lo puedes seguir viendo. O sea, a qué IP se conectan lo puedes seguir viendo. ¿Qué páginas ven de ese sitio no? Porque eso ya es privado. Pero que se conectó a un IP de Google sí lo puedes ver. Que se conectó a un IP de Amazon sí lo puedes ver. ¿Qué le pidió y qué se descargó? Ya no. Porque eso es siempre y cuando esté en HTTPS. Hoy en día todo está empujado a HTTPS. Todo apunta a HTTPS. Y en HTTP solo sí, ves todo directamente, por eso. Exactamente, HTTP porque es texto plano, en capa 6, en lo que es en capa de presentación, es texto plano, y como es texto plano se puede ver, cualquiera lo puede interceptar y cualquiera lo puede ver. Qué peligro. No, Facundo, ya me voy a quedar. Justamente la que tenemos ahí en la empresa, pero yo como no uso Windows ni le doy antivirus, pero no es ni Kaspersky ni Avast el que utiliza. Pero bueno, está ahí. Jerónimo, no, hasta donde yo sé, claro, no es tier 1. Hasta donde yo sé, claro, no es tier 1, es un tier 2. No tiene presencia en Asia, claro. Claro, está en América, pero no tiene presencia en Asia, creo. La última vez que lo revisé. Bueno, sigamos. Ahora sí entremos en redes. Modelo OSI. Ya ustedes ya lo conocen de memoria. Lo rindieron exámenes, los aprobaron. Saben todo esto. Un modelo conceptual por capa. La aplicación es lo que está arriba. Lo que está arriba de todo. Recién justamente hacía mención yo a la capa de presentación. A cómo voy a presentar los datos, si los voy a presentar en texto plano o los voy a presentar en formato JPG o en MPG o en BMP o encriptado. Todo esto es presentación, sesión de transporte y se transporta por la red y llega al otro lado. Tengamos en cuenta que la aplicación es qué quiero hacer yo. Normalmente, y lo que charlábamos por ejemplo recién, nosotros queremos ver una película y usamos la aplicación de Netflix, que se va a conectar a un servidor de Netflix. Yo necesito una aplicación específica para un servicio específico. Quiero navegar por internet, uso el navegador. Quiero mandar un mensaje de WhatsApp, uso un cliente de WhatsApp. O sea, la aplicación es qué quiero hacer y la aplicación normalmente está relacionada con el servicio que quiero consumir. Ya hemos hablado bastante del tema de encapsulado, los datos viajan encapsulados. Hemos mencionado que hay dispositivos de capa 2 y dispositivos de capa 3 y básicamente se tratan de dispositivos que toman decisiones basadas en la cabecera de capa 2 y dispositivos que toman decisiones basadas en la cabecera de capa 3. Los routers son dispositivos de capa, se dicen que son dispositivos de capa 3 porque toman decisiones basadas en la información de la cabecera de capa 3. Dicho de otra forma, la tabla de ruteo es en capa 3 y los paquetes se reenvían, se forwardean basado en la información que tenemos en capa 3. Hasta acá, repaso, encapsulado, tasa. Nosotros en la práctica
más allá de que siempre nos referimos al modelo OSI, en la práctica usamos TCP/IP. O sea, nosotros usamos una implementación que en realidad fue previa al modelo OSI, es un modelo muy práctico y es lo que realmente utilizamos. Y la realidad es que el modelo TCP/IP tiene solamente 3 capas. Tenemos 3 capas. Es capa de Internet, la capa de Internet, que es ruteo, capa de Internet que se encarga simplemente del problema de ruteo, la capa de transporte y la aplicación. La aplicación tiene que hacer todo. La aplicación tiene que saber qué consumir en una película, tiene que poder codificar la película, tiene que poder descodificar la película y tiene que poder mantener la sesión abierta. El loguearme, el identificarme con el otro extremo y que el otro extremo confíe en mí cuando le vaya a hacer misiones. Todo eso, en la práctica, lo maneja la aplicación. Nuestro aplicativo es el que mantiene la sesión abierta, nuestro aplicativo es el que tiene el códec de video cargado para poder entender la información, y nuestro aplicativo es el que es el encargado de mostrarnos en pantalla los menús para que nosotros interactuemos y decidamos qué película queremos ver. Entonces, en esencia y en la práctica son solamente 3 capas. Una capa que se encarga de la parte de ruteo, que es lo que ya más o menos hemos visto, ya más o menos entienden, saben que está la tabla de ruteo, saben que las placas de red tienen un IP, que la tabla de ruteo le indican por dónde mandar los paquetitos, que los routers reenvían el tráfico, todo esto ya lo saben. Lo que vamos a estar haciendo de ahora en más es, hoy día principal, charlar de la capa de transporte, y después nos vamos a ir metiendo un poco más en la capa de aplicación. De esto se trata todo esto que vamos a estar viendo en esto. Estamos hasta acá no hay muchas cosas nuevas. Por ahí resolvimos algunas dudas, pero en realidad no hay muchas cosas nuevas hasta el momento. ¿Estamos hasta acá? Sí. Listo. Continuemos entonces. No sé si se acuerdan cuando hablamos de la historia de Internet y de la historia de TCP/IP y cómo en el 94 tuvieron que desconectar todos los dispositivos de Internet, cargar TCP/IP con IP versión 4, ¿cierto? Y empezar a utilizar IP versión 4 y encender, unos minutos después, encender todos los dispositivos de Internet y empezar a usar la red de nuevo. Y no sé si se acuerdan en aquella época, cuando estuvimos charlando de eso, que les comenté que antes de esto, antes de IP versión 4, antes de que la implementación de TCP/IP, estaba el protocolo que estaba antes, que era el NSP, tenía 2 capas nada más. Una capa de red y una capa de aplicación. Lo nuevo que surge con TCP/IP y con esta implementación de IP versión 4 es esta capa de transporte. Entre la aplicación y la capa de red, entre el ruteo y la aplicación, aparece una capa que se encarga de transportar los datos. Esto tiene 2 funciones importantes, 2 funciones muy importantes. La principal, y que posiblemente ya la hayan percibido, se hayan dado cuenta o la hayan escuchado así de rebote, es el tema de la multiplexación. Ya vamos a charlar un poco de qué se trata esto. Y después el otro, mantener la calidad de las comunicaciones, controlar un poco la calidad de las comunicaciones. En la calidad, no solo vamos a estar hablando de qué tan confiable es el envío de los datos, sino que también controlar o evitar que las redes se congestionen. O sea, no solo le va a permitir a los extremos, pues establecer una comunicación confiable, asegurarse que los extremos puedan garantizar que los datos fueron recibidos, sino que también va a permitir, ¿cierto?, que cuando detecten congestión en la red, bajarla o cortar la transmisión que ellos están haciendo para evitar que la red se congestione más. Entonces, en los protocolos, en la capa de transporte también tiene función, que es el control de flujo de datos y el control de congestión de la red. Más allá de lo que ustedes ya saben, esto de acuse de recibo sin acuse de recibo, más allá
de multiplexación. ¿Qué es la multiplexación? Los puertos. ¿Han escuchado hablar de esto, del puerto 80, puerto 25, puerto 53? ¿Han escuchado hablar de esto? Sí. ¿Para qué sirven los puertos? ¿Para qué sirve esto de los puertos? Como para aislar los datos que va para cada destino. Aislar. No, para darle la dirección que corresponde a cada destino, profe. Pero Por ejemplo. La dirección se la da la dirección IP. No, es que es para identificar la aplicación. Bien, ¿quién dijo eso? ¿Quién fue? Alberti. Bien ahí. Justamente el objetivo del puerto es relacionar una conexión de red con un aplicativo. Una conexión con un aplicativo. Eso es el puerto. Se relaciona un puerto con cada programa que ustedes tengan. Se relaciona un puerto con cada conexión que esté generando un aplicativo. Cada vez que un aplicativo, una aplicación se intenta conectar hacia la red o una aplicación intenta brindar un servicio, esa aplicación para materializar ese pedido de petición, para materializar brindar un servicio, lo hace a través de un puerto. Los puertos sirven para eso, para relacionar una conexión de red, direccionar una conexión de red con un programa. Es lo que vincula capa 3 o capa 4, capa 4 con nuestra aplicación. La vinculación, la relación entre proceso, entre el programita que está corriendo en nuestra computadora y la parte de red, se relacionan a través del puerto. Y esto es lo que nos permite tener muchos aplicativos corriendo a la vez en mi máquina. Yo en este momento en mi máquina tengo varios programas, tengo varios aplicativos y estos aplicativos están generando diferentes conexiones. Están justamente cada uno de estos programitas está abriendo un puerto, está escuchando un puerto, está brindando un puerto, y la relación entre programa y conexión de red, la realiza el puerto. Justamente para eso es que está el puerto. El puerto me va a estar relacionando estas conexiones. Cada una de estas conexiones, fíjense cómo tengo en mi máquina instalado el cliente de Mega, uso Mega Drive, y fíjense cómo Mega tiene todas estas conexiones abiertas. Desde mi máquina, desde el IP privado de mi máquina, hasta un IP público. Fíjense todas las conexiones que tengan. Como Firefox, como Discord, tienen conexiones abiertas. O sea, toda esta relación entre aplicativo y la conexión a internet se hace a través del puerto. Sea TCP, sea UDP, esto es común para todo. Esto es un servicio o una tarea que realiza capa de transporte. O sea, el tema del puerto no importa si es TCP o UDP. Si es capa de transporte, una aplicación le va a solicitar un puerto disponible a la capa de transporte para hacer algo, o para ofrecer un servicio, quedarse en modo de escucha para que venga un cliente y le pida algo, o abrir una conexión para conectarse a un lugar remoto y solicitar un servicio. Ese es el objetivo de todo esto. Y claro, para hacer esto, que yo les acabo de comentar, lo que hacen las conexiones, lo que hacen los aplicativos, pues esto ya en realidad termina siendo un poco mezclado entre programación y redes, porque claro, estamos hablando del aplicativo, la aplicación es un programa, entonces entre la programación y las redes, lo que empiezan a aparecer son primitivas, o sea, los programas
tienen funciones básicas, llamadas primitivas, para poderse conectar a la red. Hay funciones básicas, las más comunes, como listen, que es escuchar. O sea, escuchar a ver si viene un cliente a pedirme algo. Hay una primitiva, una función de programa, para hacer programa, que se llama connect. Connect es justamente para conectar ese aplicativo que genere una conexión contra un equipo remoto. Claro, entonces fíjense, yo puedo hacer un programa tipo servidor, y si quiero hacer un programa tipo servidor, yo tengo que hacer mi programa que llame a una primitiva que se llama escuchar. Si yo quiero hacer un programa tipo cliente, lo que voy a hacer es colocar dentro de mi programa es una función que le dice conectate a un servidor. Claro, el servidor tiene que estar ya escuchando. El servidor tiene que estar escuchando para que yo me pueda conectar. Si el servidor no está escuchando, yo me voy a intentar conectar, nunca va a escuchar mi petición y mi petición no va a llegar a ningún lado. Normalmente el servidor se enciende primero para que después el cliente se pueda conectar. Claro, una vez que están conectados, que están vinculados, cliente con servidor, empiezan a enviar datos. Y nuevamente aparecen otras primitivas, que envía datos, recibe datos. O sea, le decimos al cliente, normalmente el cliente se conecta, y una vez que está conectado, que la conexión es válida, el cliente envía una petición de datos. Che, quiero ver tal película. El otro lado, el servidor, escribe el subprograma dice enviar datos, o sea, recibir peticiones, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora que ya tengo la petición, enviar estos datos al cliente. El cliente, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, primero mandó el send y después del send se quedó esperando una respuesta. Su programa, después del send, dice recibir datos. Entonces, se quedan así, enviando y recibiendo, y cuando quieren, alguno de los dos desconectan. Aparece un disconnect, que también hay un proceso para desconectarse. Pero esto son funciones básicas de programación, y claro, es capa 7. Capa 7 son aplicativos. Los aplicativos hacen esto. Nosotros como administradores de red, lo que vamos a estar viendo son cómo esto impacta en la red. El listen es un puerto abierto. El connect es un intento de conexión al remoto. O sea, eso es lo que vamos a estar viendo nosotros. Y el send y receive los vamos a estar viendo porque los datos están yendo de un lugar hacia otro. Vamos a estar viendo cómo el tráfico va pasando de un extremo hacia el otro. Pero a nivel de programación, esto es lo que vamos a estar viendo nosotros. Claro, para que se produzca una conexión, como les comentaba recién y les remarcaba esta situación, el servidor se tiene que estar escuchando. Yo no me puedo conectar a un servidor si el servidor no está escuchando. Si el servidor no está esperando que yo le haga una consulta, nada. O sea, es como que ustedes intenten mandar un mensaje y yo no esté con la computadora. O yo tengo la computadora apagada. El mensaje no llega a ningún lado. O sea, tiene que estar el servidor encendido, puerto en modo de escucha, para que el cliente se conecte. Y el cliente necesita varios datos para poder establecer una comunicación. Necesita el IP del servidor, necesita en qué puerto está escuchando esa aplicación y necesita saber el protocolo. Porque claro, puede ser puerto 80, pero es TCP o UDP. Entonces necesita saber cuál es el protocolo a utilizar. Necesita el IP, necesita el puerto y necesita el protocolo. Son los tres datos que necesita el cliente para poder iniciar una conexión remota. Y claro, acá para resolver el primer punto, y algo estuvimos mencionando al principio, estuvimos saltando un par de preguntas, el concepto de DNS. Claro, el cliente necesita el IP de destino. Y claro, para nosotros lo que tenemos son los nombres. O sea, todo el mundo se maneja con nombres. Yo me quiero conectar a Google. Y claro, como el aplicativo necesita el IP, el aplicativo hace una consulta de DNS o le consulta a un servidor de DNS que le responda con un número IP. Cuando obtiene ese número IP, el cliente
puede establecer la comunicación. Porque claro, el cliente, la primitiva de Connect, normalmente lo que pide es un IP. Ya necesita conocer, necesita saber cuál es el IP al cual se quiere conectar. Entonces, para eso es el tema este es el juego que cumple la multiplexación en la capa de transporte. Me permite tener muchos aplicativos corriendo en mi máquina y poder identificar esas conexiones a qué programa van. Este paquetito que estoy recibiendo, ¿va para el Firefox o va para el Discord? ¿O era para el Mega? Fácil, reviso el puerto, ¿a qué puerto va? Reviso en mi tabla, este puerto lo tiene el Firefox, listo, este paquetito, este bloque de datos, lo envío al Firefox. Para eso es los puertos, para poder relacionar un paquete de datos con un programa, para poder saber a qué programa enviarle o entregarle esa información. ¿Queda claro este concepto? Profe, esta cuestión no se trabaja en los routers. Bien, exactamente. Exactamente, porque los routers son de capa 3 y esto es capa 4. Bien. Esto, otra cuestión que me quedó haciendo ruido por esa pregunta, que dice usted que lo desencapsulan a los paquetes cuando llegan a los routers, o estoy mal. Sí, pero desencapsula hasta capa 3. Ah, eso. Dice, no lo desarma más allá de lo que necesita. Es más, los switches hacen lo mismo. Los switches agarran, reciben los datos, le sacan la parte de adelante, el paquetito de sincronismo, esos bytes que iban adelante, se los quitan y revisan la información que necesita. Es más, revisa la cabecera y calcula el CRC. Nada más. No saca todos los datos. En capa, los routers, y que son solamente root, y que solamente se encarga de reenviar datos, no revisan más allá de la capa 3. ¿Por qué tantos peros? ¿Por qué hice tantos peros? Tengan en cuenta que los firewalls sí hacen eso. Entonces los routers hogareños que también tienen firewall, sí puede llegar a ser que desencapsule capa 4 o desencapsule capa 7. Los firewalls sí hacen eso, pero un router, propiamente dicho, un router pelado, como hemos estado charlando hasta ahora, desencapsula hasta capa 3. Nada más. Bien, esa justamente era la duda. Bien, perfecto. Sí, está un dato interesante. Bueno, ¿qué sucede? Lo que yo les comentaba, necesitaba yo para poder establecer una comunicación, como les comentaba recién, necesito el IP de destino. ¿Listo? Perfecto. DNS. ¿Cuál es el IP de Google? Ni idea, no hay drama. Listo. Consulta DNS, listo, me respondieron. ¿Cuál es el IP del servidor de Oca que está en Claro? Ni idea, listo, no hay drama, consulta DNS. Primer problema resuelto. Primer problema, IP de destino, lo resuelve el DNS. Al final del semestre vamos a estar hablando de DNS, nos vamos a meter en este protocolo bastante lindo. Segundo problema, necesito conocer el puerto de destino. Necesito saber en qué puerto está escuchando el servidor. O sea, si yo no sé dónde está escuchando, yo no sé en qué puerto está escuchando, no me puedo conectar. Claro, listo, perfecto, no hay problema. Esta gente que pensó en muchas cosas, que pensó en todos estos protocolos, que pensó en el protocolo IP, que pensó en TCP, que desarrolla, que escribe los RFC de los protocolos más estándar, decidió reservar un par de puertos para los servicios más comunes. Y claro, ¿qué es lo que dijo? Por ejemplo, lo que ustedes están viendo ahí en la presentación, el puerto 80 es para el web server. O sea, por defecto, por definición, el puerto estándar, el puerto donde debería de estar escuchando o donde deberían ir a buscar ustedes el servicio de páginas web es el puerto 80. Claro, porque hay un RFC
que dice que el puerto 80 está reservado, 80 TCP está reservado para el web server. Y para el servidor de correo y el protocolo SMTP tiene reservado el puerto 25. Y el DNS tiene reservado el puerto 53. En UDP y en TCP. Entonces, hay una serie de servicios que tienen que son los servicios originales de Internet, que vienen desde los orígenes de los tiempos, que tienen puertos reservados, y esos puertos reservados son puertos bajos, también conocidos como los puertos buenos conocidos. Son todos los puertos desde el 1 hasta el 1024. Todos los servicios más básicos, más comunes, HTTPS, lo que yo les comentaba recién. Fíjense, HTTPS es el puerto 443. Fíjense, todas estas conexiones están conectadas por HTTPS. HTTPS es el puerto 443. Entonces, fíjense cómo tenemos todas estas conexiones utilizando HTTPS. O sea, cada uno de los servicios buenos conocidos tiene un puerto que son desde el 1 hasta el 1024. Después hay un rango de puertos que van entre el 1024 hasta el 49.151, que son puertos registrados. Son los puertos registrados. Claro, la IANA es el organismo encargado de manejar nombres y números. Eso es de la sociedad de Internet. La sociedad de Internet está separada en distintos grupos de trabajo. Hay un grupo de trabajo que se llama IANA. La IANA es la encargada de manejar todo lo que tiene que ver con números. Ellos justamente se dicen, bueno, hay un rango de direcciones de puertos desde el 1024 hasta el 49.000, ¿cierto? Que si viene alguna empresa y quiere desarrollar un producto y quiere reservar un puerto y nadie más lo está usando, puede venir, iniciar un trámite de registro y le reservamos ese puerto para ese servicio. Claro, desde cuando surgió Internet por el 84, por ejemplo, MySQL no existía, Postgres no existía, escritorio remoto no existía, el servicio de escritorio remoto, el AnyDesk no existía. Entonces, claro, todos esos servicios que utilizan puertos propietarios, lo que pueden hacer es acercarse a la sociedad de Internet, ir a la oficina de la IANA y solicitar la reserva de un puerto y decir, che, ¿sabes qué? Quiero que me reserves este puerto para usarlo para mi servicio. Y ahí aparecen los puertos registrados. Los puertos registrados son puertos de servicios no tan buenos conocidos al momento de surgir Internet versión 4, Internet con TCP/IP versión 4. En la mayoría de los casos, un usuario no administrador puede colocar un servicio, puede crear un programa, un aplicativo y colocar un programa abriendo en modo de escucha en estos puertos. Claro, un usuario no administrador, en la mayoría de los sistemas operativos, un usuario no administrador no puede crear un programa que abra un puerto por debajo del 1024. ¿Por qué? Y porque está reservado los servicios buenos conocidos y está reservado para que el sistema operativo o el usuario administrador maneje los servicios buenos conocidos. Estos puertos del 1024 al 49.000 están reservados para esos otros servicios no tan buenos, no tan conocidos. Y por último, aparecen los puertos más altos. Los puertos del 49.000 al 65.000, que se conocen como puertos dinámicos, son los puertos que usan los clientes para conectarse a los servidores. Entonces fíjense que lo normal, lo común, lo típico es que las conexiones se originen en un puerto alto y terminen en un puerto bajo. Arranquen en un puerto alto y terminen en un puerto bajo. Eso es lo normal, eso es lo común. Que arranquen en una conexión por arriba del 49.000 y terminen en algún servicio o bueno conocido o de los registrados.
Y fíjense todas estas conexiones desde puertos altos a un puerto bajo. Este lado es el cliente, este es el servidor. Puerto alto es el cliente, puerto bajo es el servidor. ¿Por qué remarco esto? ¿Por qué les remarco esto? Porque cuando ustedes hagan captura de tráfico, y de eso se trata la práctica de esta semana, repasar un poco sobre captura de tráfico, cuando ustedes estén haciendo captura de tráfico y vean pasar un paquetito y vean la cabecera IP, ustedes van a poder determinar si el paquete es de ida o el paquete es de vuelta. Si el paquete está yendo hacia un servidor o si el paquetito viene del servidor. Claro, si el paquete va al servidor, en la cabecera de transporte, el puerto de destino va a ser un puerto bajo y el puerto de origen va a ser un puerto alto. Ahora, si ustedes hacen una captura de tráfico y ese paquetito, el puerto de destino es un puerto alto y el puerto de origen es bajo, si el origen es bajo y el destino es alto, es el paquetito que el servidor me está respondiendo al cliente. Entonces, fíjense este concepto, lo importante que es para cuando empiecen a hacer captura de tráfico y entender si el paquete es el paquete de ida o el paquete. Puertos buenos conocidos, puertos registrados, puertos dinámicos. Esos son los 3 rangos de puertos que tenemos en capa de transporte. ¿Queda claro esto hasta acá? Profe, sí, me queda una duda. Cuando Sí. genero la conexión desde el Sí. cliente, ¿lo Sí. genera mediante IP o lo genera mediante conexiones? Cada número de esos grandes que usted indicó. Por ejemplo, te hace falta poder conocer IP, puerto. Te hace falta conocer las dos cosas. no, eso está claro, sí. El tema es si yo tengo ahí justo en la foto, ¿sí? Desde el cliente yo me conecto varias veces al servidor. ¿Eso se genera un puerto más por conexión o es solamente una conexión por PC? Depende del aplicativo. La respuesta es depende de la aplicación. Técnicamente, lo que vos me acabas de mencionar, ¿cierto? Si me estás diciendo que estás abriendo varias conexiones, si estás diciendo que estás abriendo varias conexiones, ¿cierto? Y claro, son distintos conjuntos de IP puertos de conexión, de IP puertos de origen y de IP puertos de destino. Fíjate esto. Fíjate esto. Fíjate esto. Mismo servidor de destino. Mismo puerto de destino. Mismo IP de origen. ¿Cierto? Distintos puertos de origen. Estos son 3 conexiones. Porque de esos 4 datos, uno cambia. Con que uno cambie es una conexión diferente. Si los 4 datos, IP de origen, IP de destino, puerto de origen, puerto de destino, son exactamente, y protocolo, ¿no? Protocolo que estamos hablando, en este caso, yo estoy filtrando solamente los de TCP. Está la T que está acá, esta T que está acá, es porque estoy filtrando solamente el tráfico TCP. Si yo quisiera ver el tráfico UDP, le pongo U. No tengo en este momento, no tengo nada de UDP. Pero fíjate esta situación. Estos son dos conexiones porque de este conjunto de 4 datos, ¿cierto? IP de origen, IP de puerto de origen, puerto de destino, uno de ellos cambia. Con que uno de ellos cambie es una conexión diferente.
Entonces, cuando tenés un programa como este, que en este caso es Mega, que abre muchas conexiones, que el programa abre muchas conexiones, lo que termina sucediendo es que el IP del cliente, el puerto del cliente cambia. Lo que hace es la aplicación Mega, cada vez que solicita servicio del sistema operativo, y decir, le dice al sistema operativo, quiero abrir una conexión contra tal servidor, el sistema operativo le devuelve, le dice, bueno, hacelo desde este puerto, bueno, hacelo desde este puerto, hacelo desde este puerto. Y eso es básicamente lo que estás viendo acá. El puerto de origen es el que va cambiando. Más allá de que el IP de destino puede ser el mismo, pero el puerto de origen va cambiando. Esa es la situación. Eso que comenta justamente de la elección del puerto de origen del cliente, ¿correcto? Eso es un servicio del sistema operativo, eso no se maneja en la aplicación. Exactamente. Entonces, Buen punto. La aplicación puede solicitar, puede inducir, puede sugerir, pero quien manda es el sistema operativo. el servidor le pide al sistema operativo por qué puerto comunicarse, entonces. No, el cliente. Acá lo que estás viendo es mi PC y en mi PC yo tengo clientes. El cliente, cuando se quiere conectar contra un servidor, cuando el cliente quiere iniciar una conexión hacia el servidor, ¿cierto? Le dice al sistema operativo que se quiere conectar y el sistema operativo le asigna un puerto libre, un puerto de lo que está libre. O sea, va al servidor ya con un puerto predeterminado, digamos, posible comunicación. Estamos hablando puerto de origen. ¿cierto? Sí, sí, un puerto de origen ya predefinido para iniciar esa conversación. Exactamente. ¿Por qué? Y porque cuando el servidor le responda, tiene que saber, la máquina cliente, mi computadora, tiene que saber a qué aplicación darle ese paquete. Entonces, necesita un IP de un puerto de origen, ¿cierto? Para que cuando el paquete vuelva, el sistema operativo sepa a qué programa darle esa información. Porque básicamente lo que hace esto es el puerto, la función del puerto es relacionar este dato con este dato. O sea, eso es básicamente lo que hace esto. O sea, lo que hace el puerto es decir, bueno, Firefox, ¿cierto? Si llega a mi computadora un paquete con este IP, ¿cierto? Perfecto, lo desencapsulo y reviso en capa de transporte. Si de capa de transporte, reviso el puerto y si este es el puerto, lo desencapsulo y se lo paso al Firefox. Esto es lo que pasa. Así es como viene el dato. Revisando de abajo para arriba, si queremos analizar un poco más en profundidad, recibimos una MAC. Si la MAC de destino es la MAC de mi placa de red, ¿cierto? Proceso la información, la desencapsulo, se lo paso a la capa de red. En la capa de red reviso el IP de destino. Si el IP de destino es alguno de los IP que tiene mi máquina, ¿cierto? Desencapsulo y se lo paso a la capa de transporte. En la capa de transporte reviso el puerto de destino y si el puerto de destino es alguna de mis aplicaciones, desencapsulo y se lo paso a la aplicación. Ese es el proceso. En capa de transporte solamente trabajan con el puerto y el tipo de puerto, nada más. Y de ahí pasa a capa 3 con la IP. En la trama, perdón, hablando de la trama. Definime o explícame qué es para vos el tipo de puerto. TCP o UDP, decía. El protocolo. Estamos en redes, hablemos de protocolo, no tipo de puerto. Bueno, son las 11 de la noche. No, todavía faltan 20 minutos para las 11. No, pero hablemos apropiadamente. Bien. Y un dato interesante. Un dato interesante que ya que
que lo mencionaste. Mira, no lo puse en ninguna diapositiva de eso. En capa 3 llega el paquetito, llega el paquete, revisa el IP de destino. Si el IP de destino es el IP de la máquina de ustedes, lo desencapsula, les dije yo recién a ustedes, lo desencapsula y se lo pasa a la capa de transporte. Claro, en la cabecera IP hay un campo que dice si es TCP o UDP. Hay un campo protocolo. En la cabecera IP hay un campo protocolo. Entonces, claro, sabe que lo que acaba de recibir se lo tiene que pasar al protocolo TCP porque en la cabecera IP dice TCP. Entonces se lo pasa al protocolo, al stack, a la parte del sistema operativo que entiende sobre TCP. Si en la cabecera de red, en la cabecera de capa 3, dice UDP, no se lo pasa a TCP, se lo pasa al stack del sistema operativo que entiende UDP. Y claro, así como hay 65.000 puertos TCP, hay 65.000 puertos UDP. Yo puedo tener Firefox escuchando en un puerto de TCP y a Google Chrome en el mismo puerto por UDP. Porque claro, son dos ramas diferentes. Una RAM, tengo 65.000 puertos TCP por un lado, ¿cierto? Y tengo 65.000 puertos TCP por otro. O sea, son puertos completamente diferentes. No es lo mismo terminar en la mano derecha que terminar en la mano izquierda. Eso es justamente el protocolo. El protocolo implica o termino del lado derecho o del lado izquierdo. Y eso se decide en capa 3. En la cabecera de capa 3 dice lo que estoy transportando es TCP. Listo, va para acá. En TCP se abre, ¿cierto? Se revisa y ahí sí en puerto. Y el puerto relaciona a la aplicación. ¿Estamos? ¿Queda claro? Y en UDP directamente no pasa puerto. Sí, también. Lo de puerto, lo múltiple. Dijimos, 65.000 puertos TCP, 65.000 puertos UDP. Es lo mismo. Tenés puertos de los dos lados. La multiplexación es un servicio de capa 4. Es un servicio de capa de transporte. Sea TCP o UDP, tenés servicio de multiplexación. Y los acuses de recibo y todas esas cuestiones van en capa 4 también. Bien, si me dejan avanzar un poco más, llegamos a esa parte. No. No. Bueno, puertos buenos conocidos, puertos registrados, puertos dinámicos. De esta forma, y esto es algo que ustedes tienen que entender, saber y comprender para que cuando hagan captura de tráfico empiecen a entender. Si no saben estas cosas, no van a entender, no van a poder identificar si son paquetes de ida o paquetes de vuelta. Si es que el problema está que el cliente de ustedes no llega a Google o que Google no le responde. Entonces tienen que poder identificar si el paquete va o el paquete vuelve. Y sobre todo, y aún peor, si la captura se la hace alguien más. Si alguien más le hace la captura de tráfico, le dice, che, mirá, tengo problema en este router, acá hace la captura, tomá, fíjate qué pasa, peor todavía. Entonces tienen que poder entender y tienen que saber. Esto es algo que tienen que saber. O sea, así como saben sumar, saben restar y saben, calculo que saben dividir, tienen que saber que existen puertos buenos conocidos, puertos registrados y puertos... Ahora sí, entramos a esto. Claro, brinda la capa de transporte. La capa de transporte brinda calidad en las comunicaciones. Para poder brindar calidad, definir distintos niveles de calidad en las comunicaciones. Originalmente se desarrollaron dos protocolos, que es el TCP y el UDP. Un protocolo orientado a la conexión con acuse de recibo y retransmisión, y un protocolo no orientado a la conexión, sin acuse de recibo y sin retransmisión. Entonces, básicamente son dos protocolos que trabajan en calidades de servicios totalmente distintas. Tengamos en cuenta, y esto también lo estuvimos charlando al principio cuando empezamos a hablar de modelos conceptuales y estuvimos hablando un poco de capa de transporte, una cosa
es orientado a la conexión, y otro servicio más, otra característica más, es acuse de recibo. Que TCP implemente las dos cosas no significa que las dos cosas sean lo mismo. Una cosa es un protocolo orientado a la conexión y otra cosa es un protocolo con acuse de recibo. Y otra cosa es un protocolo con retransmisión. Son cosas, son propiedades diferentes. A la gente de TCP/IP se le ocurrió implementar todas estas características, pero son características distintas, son características diferentes. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Esto queda claro? Sí. Bien. Vamos arranquemos por el protocolo más simple y más sencillo. El protocolo más simple y más sencillo, que es el protocolo UDP. Es muy simple, es un protocolo no orientado a la conexión, es muy sencillo para implementar a nivel de sistema operativo. Agrega una cabecera muy chiquita, muy chiquita. Recién veíamos que entre cabecera IP y cabecera TCP, cuando estábamos trabajando, cuando hicimos el calculito del... Tengo todavía la solapa está abierta. Cuando estábamos haciendo estos cálculos, y veíamos acá, estamos hablando de que son 40 bytes, la suma de las dos cabeceras son 40 bytes. Si se acuerdan de la práctica, del trabajo práctico, cuando tuvieron que ver algo de fragmentación, sí, la práctica, había una práctica por ahí que había un par de ejercicios de fragmentación, decía que la cabecera IP son 20 bytes, entonces la cabecera TCP podemos deducir que son 20 bytes, pero fíjense que la cabecera UDP son de 8, o sea, es más chica que la mitad de la cabecera TCP. O sea, la cabecera UDP agrega realmente pocos datos. Agrega datos de gestión bastante pocos. ¿Y qué es lo que agrega? Puerto de origen, puerto de destino, cuántos datos estoy mandando y un código de verificación. Nada más. Puerto de origen, puerto de destino, cuántos datos te estoy mandando y un checksum para verificar, que puedas verificar que los datos que te están llegando te llegan en forma correcta. Nada más que eso. O sea, fíjense, la cabecera son estos cuatro campos. Estos 4 campos es toda la cabecera UDP. Puerto de origen, puerto de destino, la cantidad de datos que estoy mandando y el checksum, el código de verificación, para poder determinar que estos datos son los... Esto es todo. Hasta acá suena todo muy bonito, ¿cierto? Y se acuerdan que habíamos dicho cuando hablábamos del modelo OSI, esta teoría genial de que los datos van bajando, y que cada capa maneja los datos de su propia capa y que no se mete con los datos de las otras capas, que una vez que le pasa el dato, la otra capa lo encapsula y ya queda todo oculto. Bueno, esa es la teoría del modelo OSI. La práctica del TCP/IP, los que desarrollaron TCP/IP, rompen con este concepto, y el checksum, ese valor de comprobación, incluye también el IP de origen y el IP de destino. Para poder, piensen esto, para poder armar el datagrama en capa 4, ya tengo que tener armado la cabecera IP en capa 3, y una vez que tengo armada la cabecera de capa 3, puedo terminar de armar mi cabecera de capa 4 para que capa 3 lo pueda encapsular y lo pueda enviar. Entonces fíjense, el dato baja, sube, baja de vuelta y después recién sale. Eso pasa en la práctica. En la práctica, en realidad no es que baje todo, no es que todo el dato va de... Pero el proceso de armado de la cabecera de TCP, ¿cierto? Incluye la cabecera de TCP. O sea, incluye el IP de origen y el IP de destino. ¿Para qué? Y para que poder también tener una verificación de que ese paquetito no fue modificado en el camino. O sea, el checksum también nos permite verificar
que el IP de origen y el IP de destino no cambiaron en el tránsito. Para eso también estaba pensado esto, ya que no viene con acuse de recibo, ya que no hay una conexión establecida, ya que no hay no hay datos de sesión, no tenemos muchos más datos, por lo menos le agregaron ese control de seguridad. Ese checksum incluye el IP de origen y el IP de destino. ¿Queda claro este quilombo? Ahí cuando estuvo consultando en, ¿cómo se llama esto? Donde usted coloca los comandos en el CLI, usted colocó ahí que buscara UDP y a usted no le apareció nada y usted está transmitiendo ahora por Discord. ¿No sería algo no orientado a la conexión? No, porque Discord usa... no tengo la aplicación Discord. Porque estuve buscando hasta recién el puerto de Discord, pero si se conecta desde el Chrome, se estaría utilizando el HTTPS, o sea, el 443. Discord estaba con mayúscula, por eso no lo encontraba. Fíjate que Discord usa TCP. Es más, Discord, vamos a agarrar y decirle que me muestre las conexiones TCP y las conexiones UDP, que la P es para que me indique el programa, qué programa está usando ese puerto. O sea, si yo no le pongo la letra P y le pongo 162, 159, ¿cierto? Me muestra las conexiones, pero no me dice qué programa. El programa, ¿cierto? La letra P. Esto es fácil de acordarse. Todas las conexiones, A de all, todas las conexiones de TCP, de UDP, ¿cierto? Y que me indique el programa. Si te fijas, toda Discord está usando todas las conexiones TCP. Discord no usa conexiones UDP. YouTube, profe, ¿puede ser que usaba UDP? Google, bien. En realidad, por eso el tema de Google. Google está incursionando en el mundo de HTTP sobre UDP. Por eso también hice el ejemplo recién de que Google Chrome en el puerto 80 UDP y el Firefox en el puerto 80 de TCP. Perfecto. Ese es el tema. Fíjate que a todo esto, fíjense, Discord tiene un par de puertos abiertos UDP, pero no es una conexión hacia un servidor remoto. Fíjense que esto que figura acá con 000, cuando en el campo remoto va 000, es porque son puertos abiertos escuchando, ¿cierto? Esperando que alguien se conecte. Eso es lo que indican esos puertos. Pero fíjate que todas las conexiones establecidas son conexiones del tipo TCP. Discord no se conecta por UDP. Por eso molesta tanto, influye tanto la latencia contra el servidor de Discord. Porque justamente con los cálculos que estuvimos viendo recién, la latencia y la pérdida de paquete le afectan muchísimo al ancho de banda disponible que tenés para la comunidad de Discord. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, nada. Bien, el UDP, como dijimos, es un protocolo muy fácil de implementar, no hace absolutamente nada, muy fácil de implementar para la gente que desarrolla sistemas operativos, porque cuando tienen que escribir el código de su programa a nivel de sistema operativo, la librería, el stack,
que hace la parte de UDP, no tiene que preocuparse por iniciar una comunicación, no tiene que preocuparse por control de flujo, no tiene que preocuparse por retransmisión de datos. O sea, es sumamente sencillo. O sea, ¿querés transmitir esto? Tomá. ¿Querés transmitir esto? Tomá. ¿Querés enviar? Listo. Tan simple como... Pero como no tiene todo esto, el problema que tiene, ¿cierto? Es que está muy... son protocolos orientados para cuando lo que tengo que transmitir son datos muy chicos. Cuando lo que tengo que transmitir normalmente son datos menores a una... O sea, son menores a 1480, son datos que posiblemente me convenga mandarlos más por UDP que por TCP. Esa es la realidad. ¿Por qué? Y porque si tengo que mandar un dato muy chiquitito, imagínense que tengo que mandar hola, nada más. O estoy vivo. Y tengo que iniciar una comunicación. Esperar que el otro me diga que sí. Decirle, bueno, está bien, hablemos. Y después mandar el hola. Mandé 4 paquetes. Para mandar un hola. Para eso mando un hola. Si no me saludan, mando un hola de vuelta. Si no me saludan, mando un hola de vuelta. Claro, total, puedo mandar 4 paquetes hola, simplemente con el mensajito de hola, y voy a consumir lo mismo que intentar avisarle que quiero hablar con él, que me diga que bueno, podríamos charlar, bueno, hablemos. Entonces, UDP es muy utilizado para estos protocolos que tienen pocos datos. Por ejemplo, las consultas DNS. Las consultas DNS, el número, tengamos en cuenta que un carácter es un byte. Un número IP que tiene... ¿Cuántos caracteres? ¿Cuántos bytes? ¿Cuántos bytes tiene una IP? 32 ¿Bytes? bits. ¿Y en byte? Son 4 bytes. Son 4 caracteres. Son, básicamente, exactamente, son 8 por 4, 32. Son 8 caracteres. O sea, son 4 bytes. Fíjense, tengo un datagrama que puede transportar 1400 y necesito transportar 4. Fíjense que no, para usar una consulta DNS, no, basta y sobra un solo paquetito. Entonces, claro, las consultas de DNS, y porque también queremos que sean rápidas, las consultas de DNS normalmente son por UDP. Terminan siendo consultas UDP. Entonces, eso por qué elegir UDP. Claro, como ya les comentaba ahora sí, que justo se saltó el comentario, la gente de Google está jugando desde ya hace un par de años con HTTP basado en UDP. Claro, aprovechando que hoy día las redes están buenas, hoy en día tenemos en los países bien, la tasa de pérdida de paquete son bastante bajas, el ancho de banda disponible es bastante alto, no hace falta tener control de congestión, no hace falta retransmitir paquetes y demás. Entonces, en ese contexto, Google hace rato que viene jugando con esto, con HTTP, basado en UDP. Y al protocolo este, ¿cómo se llamaba? Se llamaba algo así como Speedy. SPDI. Este protocolo es el protocolo con el que estaba jugando Google, y la idea, hay una implementación de este protocolo que tiene la posibilidad de trabajar directamente sobre UDP. Sí, este es el protocolo.
De ahí. Quick, perdón, Quick, no Speedy. Quick es el protocolo basado en Speedy que es el que usa UDP. Pero bueno, eso es por lo pronto un protocolo que solamente es soportado por el resto de los mortales. Para la mayoría de las conexiones, para la mayoría de las cosas, seguimos utilizando TCP/IP. TCP/IP es un protocolo orientado a la conexión, con control de errores, control de flujo y todo esto. Clase que viene, seguimos con este tema, vamos a cortar acá. Una sola cosa, un solo detalle. Ustedes ya saben, hemos mencionado que TCP envía un paquete y espera acuse recibo. Envía un paquete y espera acuse de recibo. Claro, si algún paquete se queda perdido en el medio, ¿cierto? El servidor se queda esperando y reenvía. Claro, cuando no recibe el acuse de recibo, básicamente lo que hace el servidor o el cliente, se quedan callados, se quedan demorados, no están haciendo nada, no están enviando datos. Y por eso, cuando hay pérdida de paquete, el rendimiento baja. Porque claro, si se pierde un paquete, lo que tengo que hacer es esperar que se venza este tiempo, tengo que esperar que se venza este y recién ahí retransmitir. Y para colmo, este tiempo se calcula dinámicamente basado en el RTT. Se calcula basado en el tiempo de ida y vuelta. Entonces, claro, si mi RTT, mi tiempo de ida y vuelta, son 300 milisegundos, ¿cierto? Ese tiempo de espera es 300 milisegundos más 3 segundos. O sea, se le suma 3 segundos a ese tiempo de espera. Si yo tengo 50 milisegundos, son 3 segundos con 50 milisegundos. O sea, este tiempo de espera, si yo tengo una conexión rápida, donde el ida y vuelta es chiquitito, este tiempo es chiquitito, y si tengo una comunicación donde el tiempo de ida y vuelta es grande, este tiempo de esperar hasta darme cuenta que un paquete se perdió, es más grande. Y por eso influye tanto la velocidad, el rendimiento real. El rendimiento real disminuye mucho cuando tengo pérdida de paquete porque me tengo que quedar esperando mucho tiempo hasta que ese paquete se venza. Y para colmo de todo esto, la primera vez se esperan 3 segundos. La segunda vez, si tengo que volver a retransmitir el paquete, se esperan 6 segundos. Y si tengo que volver a esperar, se esperan 12. Puedo tardar hasta 12, la conexión puede tardar hasta 12 segundos en mandar un solo paquetito. En mandar un K y medio de datos, 1,5K, 1500 bytes, se pueden tardar hasta 12 segundos si tengo muchas pérdidas de paquetes. Entonces, por eso la pérdida de paquete influye muchísimo en el rendimiento de la red. Justamente por estos tiempos de retardo y de congestión y de retransmisión. Todo esto lo vemos detenidamente en la clase que viene, si no. O sea que eso es como tener el famoso, la conexión Keiko, o la alternativa gratis de hace 20 años atrás. Sí, tiene ese problema. Si tenés mucha latencia, tenés ese inconveniente. Bueno, no se olviden de todo esto que tienen ahí en el tutor, un trabajo práctico, una actividad de taller sencilla, en realidad no es nada nuevo. Es desde la máquina de ustedes, instalarse el Wireshark en la PC de ustedes y hacer capturas de tráfico, tirar un par de ping, navegar, revisar y jugar. Se parece mucho a uno de los puntos de la primera práctica que hicimos. Solamente que, claro, ahora entienden más de redes, ahora entienden un poco más de TCP/IP, entonces deberían poder entender un poco más lo que están viendo. De eso se trata la práctica de hoy día, de esta semana. Simple captura, tirar ping, identificar los paquetitos, la comunicación del saludo de 3 vías que tiene TCP/IP, el SYNC ACK, ACK. De esto se trata la práctica de esta semana. Ahí la tienen ya subida al aula virtual.
Cualquier duda, Ese- cualquier consulta, me la hacen. ¿Para cuándo es ese, profe? Hasta la semana que viene, siempre es el día antes de la clase. Ah, Hasta martes a la noche. 59. Perfecto. Hasta el martes. Hasta el martes que viene a las 23:59. Perfecto. Estamos. Nos vemos. Nos vemos el lunes. Hasta luego, profe. Chao, profe. Vamos, profe. Nos vemos. Éxitos.